Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Ioanne. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, cum benedit Paraclitus, quam ego mitam vobis a Patre Spiritum Veritatis, quia Patre procedit, ille testimonium percibevit me, et vos testimonium percibevitis, quia ab initium mecum estis. Ec locutus sum vobis, ut non scandalissemini, absque synagogis facient vos. Venit ora ur omnis, qui interficit, vos arbitretur obsequium se prestare Deo. Et hec faciet vobis quia non noverunt Patrem neque me, sed hec locutus sum vobis, ut cum venerit ora eorum reminiscamini quia ego dixit vobis. Nos tibi, Christe. San Pedro. Hermanos, sed moderados y sobrios para poder orar. Ante todo, mantened en tensión el amor mutuo, porque el amor cubre la multitud de los pecados. Ofreceos mutuamente hospitalidad sin repuñar, que cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la múltiple gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargado recibido de Dios. Así Dios será glorificado en todo, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y el Evangelio está tomado del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no se tambalee vuestra fe. Os excomulgarán de la sinagoga, mas aún llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Cuando llegue el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dar testimonio de nuestro Señor. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué significa para nosotros? ¿Es una promesa o es algo que nuestro Señor nos está anunciando después, un poco antes de su partida, de su ascensión? Pero también es una promesa que se llevaría a cabo o se cumpliría con la venida del Espíritu Santo. Enseñará toda verdad. El Espíritu Santo convencerá al mundo del pecado, del juicio y de la injusticia. El Espíritu Santo dará testimonio de mí. El Espíritu Santo hablará a través de ustedes, pero también ustedes darán testimonio de mí. Esto debe cumplirse en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano.
y se puede o se debe cumplir solamente a través de la acción del Espíritu Santo en la vida de la persona. Él dará testimonio de mí, pero ustedes también darán testimonio. Y es decir, que solamente el cristiano que tiene el Espíritu Santo, que vive en gracia, puede dar verdadero testimonio. Puede ser mi testigo. Vosotros seréis mis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, dice su palabra y dice el Señor. ¿Qué es dar testimonio? Testimonio, la palabra testimonio viene del latín, testimonio. Testis, munium. Testis, testigo. Testigo de algo, de un oficio, testigo de un acontecimiento, testigo de una persona. Y es el testigo que da fe de ese acontecimiento, de esa persona o de algo a lo que ha llegado a tener conocimiento. Eso es ser testigo. Y en la palabra de Dios podemos ver que los cristianos daban testimonio de su fe en Cristo Jesús de tres maneras. El testimonio que vemos reflejado, el testimonio que vemos reflejado en la Sagrada Escritura es de tres maneras diferentes. El testimonio de palabra, el testimonio de obras y el testimonio de sufrimiento. Tres clases o tres maneras de dar testimonio de nuestra fe en Cristo. Pero para poder dar testimonio tanto de palabra como de obra o de sufrimiento, es necesario que la persona tenga el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que está dando el testimonio a través de nosotros o a través de ustedes. Es el Espíritu Santo el que habla a través de ustedes. Por eso dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él dará testimonio de mí y ustedes también lo darán. Porque ustedes han recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te mueve a obrar, a actuar, a hablar como auténtico discípulo de Cristo, como verdadero testigo de la verdad. Aunque no haya sido testigo ocular de los hechos, no obstante, ha recibido la gracia de Dios. Tres clases o tres maneras de dar testimonio. Testimonio de palabra. Vamos a empezar por esta. El testimonio de palabra. Cuando los judíos que reconocían el valor del testimonio querían hacer callar a los discípulos y a los apóstoles, estos les respondían. Cuando les decían, ustedes no pueden predicar en el nombre de Jesús. Está prohibido que hablen de Él. Está prohibido que hablen que resucitó. Está prohibido desparramar sus enseñanzas o darlas a conocer o hacer discípulos o seguidores de Cristo. La respuesta que daban los discípulos del Señor era, nosotros no podemos callar. El mismo Señor lo había dicho en el Evangelio. Si estos callan, las piedras gritarán. Hasta las mismas piedras, la misma naturaleza daría testimonio si el pueblo de Dios callara. El Señor lo dijo, ustedes darán testimonio de mí. Pero ¿qué hacemos los cristianos de hoy en día? Cuando escuchamos a los impíos hablar mal en contra de la iglesia, en contra del Santo Padre, en contra de los obispos, en contra de la Santa Misa, de los sacramentos, de los sacerdotes. ¿Qué hacen los cristianos hoy en día? Muchos quedan callados. Hijos de la iglesia que son mudos, que no la defienden,
no defienden a Dios, no dan testimonio en su vida y anulan la palabra de Dios. ¿Acaso no dice San Pablo que hemos recibido un espíritu de valentía, de coraje, de fortaleza? ¿Y acaso no dice el Señor en el Evangelio de hoy que es el Espíritu Santo el que da testimonio a través de nosotros? Lo único que tenemos que hacer es dejar hablar el Espíritu de Dios. O cuando los paganos o los infieles se burlan de las cosas santas, de las santas costumbres, de la moral que nos enseña y nos presenta la Santa Iglesia. Muchas veces el cristiano fiel a la Iglesia se acobarda y calla. Y muchos llegan a decir, ay, es que yo no tengo valor para decirles. Quisiera decirles, pero no puedo, no me salen las palabras. ¿Acaso no has recibido el Espíritu de Dios? ¿O es que ya lo has contristado o lo has expulsado de tu vida con el pecado y ya no estás en gracia? Y por eso el Espíritu Santo no puede hablar a través de ti. Callamos. O peor aún, muchas veces cuando escuchamos, vamos por la calle o estamos en el trabajo y escuchamos que alguien está haciendo burla de las cosas santas, burla de Dios, injuriando a los sacerdotes. Condescendemos a eso con gestos, con risas, y hasta llegamos a participar de estas cosas por el temor de corregir y de hacer callar a los blasfemos. Tienen miedo muchos. Pero a todos ustedes que tienen miedo de defender la verdad y de defender la fe, de dar testimonio de palabra, San Jerónimo les dice que como no se trata, dice San Jerónimo, de defender tu honor, no haces nada. Porque si se tratara de defender tu honor, saltarías como víbora, dice San Jerónimo. Pero como se trata de defender el honor de Dios, lo dejas pasar, callas, guardas silencio, te retiras, no haces nada. ¿Dónde está el testimonio de palabra que debes dar, como lo daban los primeros cristianos? Pero el testimonio de palabra es solamente una parte del testimonio. También está el testimonio de obra. La palabra debe ir acompañada de las obras. El apóstol Santiago lo dice claramente. Tú dices tener fe, pero si tu fe no tiene obras, está muerta. Muerta. En una de sus cartas, San Agustín escribía a los paganos que cuestionaban la manera de vivir de los cristianos. Y él les decía, les argumentaba con esto. Si quieren saber la veracidad de la religión cristiana, solo basta ver cómo viven los cristianos. Dice, entre nosotros no hay injusticias, no hay fraudes, hay caridad, hermandad. ¿Podría decir eso San Agustín hoy en día? Si a mí se me apareciera, yo le diría, oye, ¿en qué clase de cristianismo vivías? Porque los cristianos que yo conozco, ni caridad, ni hermandad, sino solamente críticas. No hay caridad fraterna. También el testimonio es de obra, no solamente de palabra. Hoy en día San Agustín estaría sumamente escandalizado con la manera en que viven muchos cristianos, que viven peor que si fueran paganos o infieles.
peor. Aquellos que acostumbran o que venían al templo o vienen al templo, muchas veces vienen y están criticando al que está allá porque viene vestido de esta manera, o aquella persona porque está haciendo esto, o porque no me saludó, o porque se sentó en el lugar que yo me siento, porque yo me he sentado en esa banca todo el tiempo que he venido aquí. ¿Y cómo osa esa persona ganarme mi espacio? Es mi banca. En la Iglesia Católica las bancas no tienen propiedad, son de todos. No es como en el protestantismo, que en el protestantismo tradicional uno puede comprar su banca y ponerle el nombre de su familia y nadie tiene derecho a sentarse ahí porque es la banca de esa familia. Y tienen hasta unas puertitas con candado. Eso no lo hacen, no lo vamos a hacer acá. Las bancas son de todos. Pero es solamente un ejemplo para que se den cuenta de la calidad de cristianismo que viven ustedes, muchos. Si en aquellos tiempos de San Agustín él podía argumentar a los paganos que la religión cristiana era verdadera tan solo con la manera de vivir de los cristianos, ¿qué podemos decir hoy? Mucha gente dice, ¿para qué voy a la iglesia? Hay puros hipócritas. Aquí sí, hermanito para acá, hermanita para allá, pero se dan la vuelta, ay, esa vieja me cae mal. Que no me vuelva a saludar. Incluso saliendo del templo, de la Santa Misa, después de haber comulgado, allá afuera discutiendo. ¿Qué clase de cristianismo es ese? Verdaderamente no es el cristianismo que vivía en tiempos de San Agustín. No lo es. Y es triste decirlo. Pero nuestra fe, debemos de dar testimonio verdadero de Cristo con nuestras palabras, con nuestras obras. Pero hay otra manera de dar testimonio también, que es con el sufrimiento, el testimonio del sufrimiento. Los mártires han sido arrastrados a los peores tormentos inimaginables, destrozados por las fieras, quemados vivos, desmembrados, colgados, fusilados, degollados. Y a través de su sufrimiento, de su dolor, han dado testimonio de Cristo y de su fe. Hoy el Señor no nos está pidiendo el testimonio de sangre, como lo pidió de los mártires. Pero sí nos pide que podamos soportar, aunque sea, y ofrecer el sufrimiento, por mínimo que sea, ofrecerlo y aceptarlo y soportarlo con amor y con paciencia. Y no hablo de sufrimiento físico, de dolor solamente. También hablo de la incomodidad. Y vuelvo a aquellas personas que, diciéndose cristianos católicos, les puede el rezar el rosario de rodillas porque les duelen las rodillas. Yo no voy a esa misa porque siempre me toca estar de pie. ¿Qué tiene de malo estar de pie si estás delante del Rey de Reyes? Ay, no, ¿quién va a ir a esa procesión? Son 2 kilómetros y hace mucho sol, tengo mucho calor. Mejor me estoy aquí, lo veo por televisión. Esas pequeñas incomodidades que no sabemos aceptar también pueden servir para dar testimonio de la fe en Cristo. Recuerden, el testimonio no solamente es de palabra,
Porque dice la palabra de Dios, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que cumple la voluntad de mi Padre. Ustedes pueden darse golpes de pecho, santiguarse lo que quieran, pero si no son sinceros en lo que hacen, entonces su testimonio no es válido y es falso. Es falso. ¿Qué necesitamos hacer para volver a los tiempos del cristianismo primitivo, donde los cristianos tenían todo en común, donde verdaderamente se preocupaban por el hermano, por sus necesidades, por crecer en gracia y en santidad juntos, no por mostrarse como piadosos ante la iglesia y ante el pueblo, pero ante Dios no son más que fariseos persinados? ¿Qué necesitamos hacer para volver a un cristianismo más auténtico, con más amor de Dios y más amor del prójimo, con más fervor y verdadera piedad y devoción? Analicemos nuestra vida y veamos qué clase de testimonio estamos dando verdaderamente. Y si nuestro testimonio es sincero, que eso es algo que debemos procurar hacer siempre, dar auténtico testimonio de nuestra fe. Que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibili, et in unum Dominum Iesum Christum, Filum Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia secula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum consubstantiale Patri, perquam omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine Homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum Scripturas. Et recendit in caelum sedatat extram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortus, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificante, qui ex Patre Filioque procede, qui cum Patre et Filio simul adorato, et cum glorificato, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma et remissione peccatorum et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturis seculum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Accendi Deus in jubilatione, Dominus in voce tuae, alleluia.